Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Gusto en saludar. Por acá la docente Camila Mardones de Estudios Sociales o Historia. Y tenemos nuestro objetivo del día de hoy, con el cual vamos a comenzar la clase. Les recuerdo que esta es nuestra tercera clase de Estudios Sociales. La semana pasada no tuvimos porque fue feriado, 21 de mayo. Cuidado con los micrófonos, por favor, la silencian, chiquillos. La semana pasada fue 21 de mayo, feriado, y eh, las semanas anteriores estudiamos economía y también época colonial. El día de hoy vamos a trabajar en torno a la idea de globalización, puesto que nuestro objetivo del día de hoy es describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Hola, bienvenidos, bienvenidas a quienes están ahí saludando en el chat, también a los compañeros que se están comenzando a conectar. Repito, nuestro objetivo del día de hoy entonces es describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Anotamos nuestro título, globalización. Respecto a la asistencia, yo la voy a pasar a viva voz en un ratito más, puesto que todavía hay compañeros que se están recién conectando, ¿ya? Pero para que sepan que no escriban sus nombres en el chat porque la voy a pasar a viva voz. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diversas naciones del mundo. Esta interconexión vamos a ver que se da en diferentes planos, en el plano económico, político, social y también tecnológico. Y esta interconexión es como vivimos en la actualidad. En este mismo momento estamos viendo un ejemplo de ello, ¿cierto? Estamos conectados en clase y podrían haber algunos que estén conectados desde China, otros desde Tailandia, otros desde Perú, otros desde Magallanes, y las telecomunicaciones nos ayudan a estar más conectados, ¿cierto? Esa interconectividad se da en diferentes planos, también en lo económico, cuando vemos que cae, por ejemplo, el dólar o hay algún cambio importante a nivel global de crisis económica, afecta a todos los países, ¿cierto? Funcionamos como una red, como una cadena. Cosa de ver lo que sucedió con el COVID, ¿cierto? Fue como que comenzó en un lugar al otro lado del mundo, ¿cierto? En China, fue un tema que podíamos verlo como un problema del continente asiático, y cuando comenzó a extenderse, nosotros nos enteramos antes por los medios de comunicación, por la crisis económica, incluso antes que llegase el virus. Esto es porque las noticias también vuelan, ¿cierto? Ya no es como en un pasado cuando para poder mandar una carta podían pasar días, semanas, meses, incluso años. ¿O qué hablar de esos primeros recorridos que hicieron los colonizadores, ¿cierto? En barcos, que muchos de ellos duraban meses, años, lo que generaba la muerte de las personas en los traslados. Hoy vemos que no, no es tan difícil, ¿cierto? Pensar en poder movernos o en saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo. Estamos como a un clic de distancia. Lo mismo con los transportes y las telecomunicaciones. El hecho de que el tiempo se haya disminuido hace que vivamos en un mundo donde prima la instantaneidad, ¿cierto? La tecnología rápida. La globalización como concepto, como término,
se utiliza desde los años 80, es decir, hace un par de décadas, no mucho, ¿cierto? Es un fenómeno reciente, contemporáneo. Nosotros, nosotras vivimos en un mundo globalizado en este mismo momento. Porque desde los 80, en ese momento, los adelantos tecnológicos comenzaron a facilitar y a acelerar, perdón, las transacciones internacionales comerciales y financieras. Por esta razón, este fenómeno tiene tanto defensores, también detractores, o sea, grupos que están a favor del proceso de globalización y otros que se encuentran en contra o que rechazan alguna de sus partes. Vamos a analizar el por qué dentro de un ratito. Voy a dejar proyectado para que puedan leer nuevamente la definición con calma y cualquier duda, por favor, me pregunten. Para quienes acaban de conectar, el título de nuestra clase del día de hoy es Globalización, puesto que nuestro objetivo se relaciona con el propósito de entender los alcances de la globalización en nuestro entorno inmediato. Repito entonces, dejo un minutito para que puedan leer la definición de globalización y ante cualquier duda me pregunto. Continuamos. El concepto de globalización viene de la idea de aldea global postulada por Marshall McLuhan. Marshall McLuhan fue un filósofo, un erudito, un sociólogo de la comunicación y un profesor de literatura canadiense. Él escribió este libro titulado La aldea global, transformaciones en la vida y en los medios de comunicación mundial en el siglo XXI. Él lo escribió en 1964, este libro, ensayo. Sin embargo, hablaba de cosas que tienen que ver con este contexto, ¿cierto? Con el siglo XXI, con la actualidad. Es decir, hacía una apuesta hacia el futuro Marshall McLuhan. Y ahí él propone esta idea de que el mundo en la actualidad nos parece, bueno, en el futuro de él, ¿cierto? En nuestro presente, pero él pensaba en el futuro, que pareciese una aldea, porque tenemos la impresión de que es pequeña, puesto que con un solo clic podemos saber lo que está ocurriendo al otro lado del mundo, y esta interconectividad nos alimenta, ¿cierto?, esta ilusión de que es como que fuésemos, en lugar de un gran planeta, una pequeña aldea. Em, Sabemos que no es que el planeta se haya achicado, ¿cierto? Sino que es una impresión, es la impresión la que cambia. ¿Por qué cambia la impresión? Por las telecomunicaciones. Tenemos una sensación de mayor conectividad. Voy a repetir esta idea entonces. Cualquier duda, consulta, me dice, ¿ya? Repito. Entonces, la idea de aldea global fue propuesta por Marshall McLuhan, estudioso de la comunicación, sociólogo, profesor de literatura, un intelectual canadiense. Fue el primer teórico en utilizar el concepto de la aldea global.
Esta idea entonces se relaciona con que cada vez el mundo nos parece ser más pequeño. Estamos más a la mano, ¿cierto? Tenemos todo más a la mano. En este proceso se da una interdependencia económica. En este proceso se da una interdependencia económica. Esta definición le pido que la anote porque es crucial. ¿Ya? Anotan, por favor. Donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Por eso hay quienes también llaman a este proceso mundialización de la economía, no solamente globalización. Este proceso de interdependencia económica genera dependencia, ¿cierto? Sobre todo de los países más pobres o empobrecidos con aquellos que son considerados potencia. De hecho, esa es una de las críticas que hacen sus detractores, los detractores del proceso de globalización, que las brechas que existen entre los mal llamados países del primer, segundo o tercer mundo se incrementan, al igual que las brechas entre las clases sociales en los mismos países. Sería entonces una de las críticas que se hace pensando en cómo profundiza la desigualdad. Ya vamos a ver por qué. Pero también hay quienes lo defienden, ¿cierto? Y quienes defienden el modelo principalmente lo hacen por la velocidad de las telecomunicaciones. Como decíamos, en este mismo momento podemos estar disfrutando, ¿cierto?, de la educación virtual. Como consecuencia, bueno, la pandemia nos enseñó eso, pero también los grandes avances tecnológicos, ¿cierto?, que vienen desde eh, la Segunda Guerra Mundial, que empezaron, ¿cierto?, a lo mejor en los misiles, los radares, pero ya de los años 80 en las telecomunicaciones. Dejo un minutito para que puedan anotar esta definición. Esto es lo más probable que pueda ser pregunta de prueba. Y toda esta puede ser pregunta de prueba, así que porfis, lo anotan en su cuadernito. Ahí en la imagen podemos ver cómo hay una interconexión entre esas personas, ¿cierto? Y podría ser tanto de venta, de compraventa de bienes o servicios, como también de comunicación, de ideales, ¿cierto? Porque también hay globalización cultural. Un ejemplo es la juventud, ¿cierto? Las personas que gozan mucho de la música asiática, coreana, no solamente los jóvenes, pero digamos una moda que ha llegado principalmente por las redes sociales a los jóvenes. Eso también habla de una globalización cultural, ¿cierto? Porque realmente en otros momentos quizás no, yo pegado, a ver, ¿me escuchan? ¿Me confirman por fin? No sé si se me cayó el internet. Se escucha bien. Ay, gracias, gracias. ¿Se Me quedo pegado, escucha? entonces era mi compu el que había Indique. quedado pegado. Estaba diciendo que en otro momento poder conocer algo de cultura asiática o de cultura africana era más difícil, ¿cierto? Pero con la llegada de la televisión, que decirse todo desde los 60 la radio, los 80 la televisión, ya en los 2000 el internet, la masificación del internet, nos permite también poder
conocer otras culturas, ¿cierto? Entonces acá esto representa esta red de interdependencia económica, pero recordar que la globalización tiene diferentes aristas. También una arista que tiene que ver con lo económico, pero también las influencias políticas, las influencias ideológicas y culturales. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende la idea general? Vamos bien, señorita, bien. Sí, Sí, señorita, gracias. súper. Sí. A quienes se están conectando, les recuerdo que yo paso la asistencia en voz alta, así que no escriban su nombre ahí en el chat porque en un ratito más yo lo voy a tomar, ¿ya? Entonces, porfis, porfis, anoten estas últimas ideas, dejo 30 segunditos más para que lo puedan apuntar antes de cambiar. Continuamos. Aunque en la globalización participa todos los agentes económicos, ¿cierto? Las familias, las, las personas civiles, uno también es parte de la red, participa también el Estado, ¿cierto? A través de las leyes de compraventa, participan los consumidores, pero hay agentes que cobran especial importancia, como son los bancos multinacionales, como son las empresas multinacionales y otras instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el Fondo Monetario Internacional. Quiero que anoten las palabras que están en negrita para que recuerden que cuando estén estudiando en su manual, esos son los conceptos claves y de inmediato se los explico. También les recuerdo, chiquillas, chiquillos, que ustedes tienen un manual. Ese manual, antes que tengan en consideración que no lo revisamos completo, todo aquí, porque por un tiempo, o sea, por un asunto de tiempo, perdón, no podemos, ¿cierto?, detenernos en tantos detalles, tenemos solo una horita. Pero sí podemos solucionar dudas que ustedes tengan a partir de esa lectura, eh, de ese trabajo que usted debe realizar por su cuenta. Entonces le pido que por favor no dejen pasar mucho tiempo, uno no se da cuenta y las semanas pasan y pasan y pasan y estamos a puertas de la prueba y ahí empezamos a estudiar. Te lo digo porque también yo soy estudiante, estudio otras cosas, me preparo y me pasa lo mismo. La vida tiene tantas cosas que uno no se da ni cuenta y a veces va salvando el día, ¿cierto? Yo eso lo entiendo, así que no quiero que piensen que lo digo desde un punto de juzgarlos, sino más bien como de ir recordándoles que eso es muy probable que pase, ¿cierto? Que uno no se da cuenta y el tiempo pasa rápido. Y la idea es que no se nos junte tanto, en medida de lo posible, aunque sea, ¿cierto? Ir repasando, ¿ya? Ir leyendo, porque usted se puede quedar con lo que pasó aquí en la clase, pero sabemos que la memoria igual es frágil, hay que estar repasando, ¿no? Entonces, a veces uno dice, me quedó clarito y después pasan 2, 3 semanas y si uno lo hicieran explicárselo a otra persona, ¿podría? Ese tipo de preguntas yo quiero que por favor se hagan cuando vayan leyendo. A veces uno también dice, no lo entiendo, si lo puedo llegar a entender, pero intenten explicarlo con sus palabras. Les resulta muy complicado o hay palabras que no entienden, deben ir anotándolo y yo les puedo responder esas preguntitas, ¿ya?
Eso por favor no lo olviden. Entonces, ¿quiénes participan en el proceso de globalización? ¿Cuáles son los principales agentes económicos? Por un lado, tenemos a los bancos multinacionales. Los bancos multinacionales se forman con capital extranjero y participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar el capital. O sea, al igual que las empresas, tienen un objetivo económico, ¿cierto? Esto dice relación con que en el capitalismo y en la globalización el objetivo, ¿cierto?, es aumentar las ganancias. Un banco, ¿cierto? Sabemos que presta dinero, pero lo hace a cambio de intereses, puesto que es ese interés el que sostiene el trabajo de ese banco. También tenemos las empresas multinacionales. Como su nombre lo dice, están en múltiples naciones, ¿cierto? En hartos países. O sea, es lo contrario a un banco nacional, como un banco que solo esté en Chile o que solo esté en México o en Argentina. Los bancos multinacionales trabajan en diferentes países y también pueden producir, estas empresas, perdón, bienes y servicios en el extranjero. ¿Cuáles son las características de estas empresas? Que tienen diferentes filiales. Esa es una de las características que deberían anotar y tener en consideración sí o sí, que hay diferentes filiales, diferentes sucursales. Eso es lo que marca la presencia de estas empresas a nivel internacional. Y tenemos otras instituciones que son organismos que facilitan las transacciones comerciales. O sea que también están envueltos en esta red, al igual que los bancos y las empresas. Ajá, ahí dicen como Securitas. Exactamente, o sea, ahora voy a mostrar una fotito con diferentes marcas y ahí tenemos, vamos a ver que nosotros tenemos harto ejemplos, ¿cierto? Donde echar mano. Justamente aquí, mira, las famosas transnacionales. Ahí hay varios logos que posiblemente se nos hacen conocidos, ¿cierto? Microsoft, Apple, Coca-Cola, Burger King, Kodak, YouTube, Nike, Pizza Hut, Toyota. O sea, vemos que además son de diferente naturaleza, ¿cierto? Estas actividades comerciales. Algunas tienen que ver con alimentación, otras tienen que ver con giros tecnológicos, con autos, con ropa. Estas empresas pueden tener distintos caracteres, pueden estar orientados a satisfacer distintas áreas de producción, distintos bienes o servicios, que no tiene que ver con lo que producen, sino con el modo en que trabajan, ¿ya? Más que sean un tipo de empresa, tiene que ver con un funcionamiento de esa empresa. Las empresas transnacionales son aquellas que realizan actividades comerciales a nivel internacional, más allá entonces de las barreras de un solo estado o de una sola nación. Se establece originalmente en un país donde se sitúa la matriz o la casa central, ¿cierto? Y luego se extiende a otros países del mundo a través de la creación de empresas relacionadas, los famosos clusters. Se escriben clusters, se usa cluster. Un ejemplo de un clúster es Cencosud. Cencosud, vemos, por ejemplo, que incluye Linio, o Easy, Jumbo,
son varias empresas, ¿cierto? Por eso tienen diferentes nombres. Atienden a diferentes requerimientos de bienes o servicios, pero son clúster porque arman alianzas. Es como una red de empresas que buscan hacerse más competitivos en conjunto, poder obtener mejores productos más competitivos, ¿cierto? Que permitan ganar terreno en el mercado. Por eso es tan importante tener claros los conceptos que vimos en economía, porque ahí hicimos la distinción entre los modelos centralizados y los modelos de capitalismo liberal, ¿cierto? Y eso deben entender la diferencia, porque la globalización tiene un carácter marcadamente capitalista, ¿cierto? De hecho, vemos ahí muchas marcas que tienen sus sucursales justamente en Estados Unidos. La empresa transnacional se constituye por una matriz, que es una empresa originaria que se implanta en un país específico bajo la legislación local, y otras empresas relacionadas, que son empresas creadas ya sea por inversión directa o estas famosas sociedades, ¿cierto? Que se relacionan con empresas de otros países y se rigen por las leyes locales. Voy a añadir un poquito más sobre esta información. Les pido que lean con atención. Me gusta que van a hacer un ejercicio pequeño, aunque sea breve, de un minutito de leer, porque en la prueba de tesis también se encuentran contextos, con definiciones, así que no es solo memorizar, también es importante que trabajemos nuestra comprensión de lectura. Les voy a dar un minutito y si hay algo que no entienden, con absoluta confianza, por favor, me preguntan, ¿ya? A leer entonces la definición de empresa transnacional y tomar el apunte de los elementos más importantes. Repito la definición entonces: las transnacionales, una empresa transnacional es aquella que realiza actividades comerciales a nivel internacional, que se establece originalmente en un país donde tiene su sucursal y luego se extiende a otros países del mundo creando empresas relacionadas, los famosos clústeres. ¿Ya? Estos clústeres, como decíamos, son empresas que forman alianzas y que son parte del mismo conglomerado, como es el ejemplo de Easy con Jumbo y bueno, un montón de otras empresas, ciertas marcas que son parte de ese clúster, de ese conglomerado de empresas. Señorita, disculpe que la interrumpa en la clase, pero me estoy saliendo de Calama, así que voy a quedar sin cobertura para ir camino a San Pedro, José Andrade por acá. Listo, José Andrade. Lo voy a anotar yo aquí en el chat para que no se me olvide en la asistencia. Gracias. Gracias por Ok, avisar. gracias. Los mayores críticos de la globalización aseguran que este fenómeno propicia una mayor desigualdad dentro de cada nación
y entre los distintos países, que es algo que mencionamos hace un ratito. Hay quienes también dicen que se atenta contra la identidad particular de cada pueblo, o lo que otros han llamado homogeneización o estandarización cultural. Eso es un ejemplo, pensemos, si vemos una película, ¿cierto? Y no les vemos el rostro a las personas, no vemos los rasgos, ¿cierto? Solamente vemos que están las personas en un McDonald's, por decir un ejemplo. No podemos decir en qué lugar está, ¿cierto? Eso es que se hace un estándar cultural. Hay quienes afirman que esa estandarización cultural atenta contra la identidad particular de cada pueblo. Eso, por ejemplo, explica un poquito la polémica respecto al molde Castro en Chiloé, ¿cierto? Algunas personas decían, bueno, va a haber trabajo, las personas de Chiloé van a poder ir a comprar cosas que antes tenían que ir quizás a Puerto Montt o a otros lugares para conseguir, pero desde la parte de los trabajadores más tradicionales, por ejemplo, el sector de gastronomía se vio fuertemente afectado, ¿cierto? Porque habiendo un patio de comidas, menos personas conocen la comida local, por dar un ejemplo. O lo que sucede con la ropa traída desde China, ¿cierto? Es tan barata que, por la calidad también, que es muy difícil para las industrias nacionales competir. Esos son algunas dificultades, ¿cierto?, que plantea la globalización. Otros argumentos de no menor peso sostienen que el proceso mundial favorece la privatización. La privatización, ¿cierto?, como parte de las características de un modelo capitalista en el cual el Estado no tiene gran intervención y las empresas se regulan principalmente a partir de la competencia, ¿cierto? A partir de esta competencia es que hay quienes sostienen que se genera una sobreexplotación del medio ambiente, que muchas veces por querer vender más barato, se generan cosas de mala calidad, ¿cierto? Eso vemos que causa un alto impacto en la naturaleza. O lo que vemos nosotros del calentamiento global. Esto también hay quienes lo asocian, ¿cierto?, a este proceso de producción de bienes y servicios a gran escala. Hoy día vemos que existe este concepto llamado la obsolencia programada, que las cosas pueden estar aún buenas, ¿cierto?, los aparatos tecnológicos, por ejemplo, pero ya no se ocupan porque están hechos para tener que cambiarlo rápido, porque no se instala una aplicación, porque dejan de funcionar al tiempo. ¿Y qué ocurre con eso? Como está hecho para que uno tenga que comprar nuevamente, ¿cuántas veces uno se compra celulares, cierto? Es como cada vez más desechables. Y toda esa basura electrónica, todo ese plástico afecta seriamente el medio ambiente. Entonces también hay quienes dicen que esta era de lo rápido, ¿cierto? La comida rápida, la ropa rápida, todo esto que se compra rápido, pero también dura muy poco, genera problemas a nivel medioambiental. Por esto señalan la posibilidad de un deterioro de la situación social, económica y ambiental a partir de la globalización. Vamos a hacer una pequeña actividad que nos va a tomar tan solo 5 o 10 minutitos, pero me interesa que lo podamos realizar. Lo anotamos en el cuaderno, yo se lo anoto en el chat. Tarea: nombre y explique 2 ventajas y 2 desventajas que usted observa de la globalización en su vida cotidiana. Ahí lo envía al chat, lo repito. La tarea, una pequeña actividad que vamos a hacer aquí, es responder esta pregunta para que practiquemos un poquitito la redacción también, tan importante como leer también es la escritura. Nombre y explique 2 ventajas y 2 desventajas que usted observa de la globalización. Acá tenemos una, ¿cierto? Estamos en una clase, esto es una interconectividad global. Esto es una ventaja. Podemos pagar las cuentas por internet, lo que nos ahorra tiempo, ¿cierto? Bueno, usted en su vida cotidiana encuentre 2 ventajas y las explica, las escribe en el cuadernito, y también 2 desventajas que usted ve,
si es que está de acuerdo con alguno de estos críticos, de estos teóricos. ¿Ya? Entonces, 5 minutitos para que, por favor, puedan responder esa pregunta y compartimos la respuesta en breve. Yo voy a buscar un poquito de agüita por mientras y de inmediato revisamos la tarea. Repito, nombre y explique 2 ventajas y 2 desventajas que usted observa del proceso de globalización en su vida cotidiana. Voy a dejar unos minutitos más para que respondan su pregunta. Se sigue proyectando bien la diapositiva, ¿cierto? ¿O se está viendo la lista? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, por lo menos lo estoy viendo bien yo. Ah, genial. Sí, se ve bien, Acá. se ve bien la Se voz. ve bien. Ya, genial, súper, muchas gracias. Voy entonces, me van diciendo presente, por favor. José Alvarado, Presente, señorita. gracias. Carlos Anabalón. Carlos Anabalón. Acá. José Andrade. José Andrade. Jorge Aló, Batería. Vamos. Presente Jorge Bahamondes. Jorge Bamondes presente, ya. Sí. Gracias. Juan Bustamante. Presente, Bien, gracias. Ronnie Contreras. presente, Gracias. Juan Contreras. Presente, señorita. Juan. Luis Flores. Bien, señorita. Aquí está Luis Flores presente. Fabián Fuentes.
Fabián Fuentes. Bernardo Gutiérrez. Presente. Gracias, Bernardo. Francisco Enríquez. Francisco Enríquez. ¿Ya? Jorge Hernández. Jorge Hernández. Parece que no está. Cristian Hernández. Cristian Hernández tampoco. Hay un micrófono prendido, por favor. Chicos, solo actívenlo cuando vayan a decir su nombre, no lo dejen todo el rato prendido, por favor, sobre todo si están viendo tele. O sea, ya es mucho. Javier Mardones. Javier Mardones. ¿No? José Nahuelbuen. José Nahuelbuen. Presente, señorita. Gracias. William Olivares. ¿Me escuchó? William Olivares, presente, señorita. Gracias. Y sí, escuché a Jorge Nahuelbuen por si acaso. William Olivares, habíamos dicho que también estaba. Presente, señorita. Súper, gracias. Justo se me quedó pegado ahí en su numerito. Ahí. John Ortega. John Ortega. No está. Jorge Hernández me acaba de avisar que estaba, pero no lo pongo. Listo, Jorge, lo acabo de poner presente. Gracias por avisar. Jesús Padrino. Padrino. No está. Mónica Palma. Presente, señorita. Gracias, Mónica. Jorge Paredes. Presente, señorita. Gracias, Jorge. Santiago Pastén. Santiago Basten presente. Gracias. José Quiduleo. Presente, señorita. Gracias. Fabián Retamal. Presente, señorita, presente. Gracias. Francisco Riveros. Presente, señorita. Gracias. Adriana Rosell. Señorita, la señorita Adriana Rosell está grave, grave, grave en el hospital. Está Uy, ¿qué le... súper mal. No sabemos qué es lo que tiene. Incluso se pidió ayer cadenas de oración por ella. Y don Uy, Antofagasta la llama. lo Terrible, lamento terrible lo que está mucho. pasando la compañera. Está grave, grave, grave. Lo lamento mucho. Sí, Ojalá se mejore, sea lo que sea que le esté pasando. no sabemos, está conectada, pero en todo, con todo. Mucho, ojalá no sea algo tan grave. Señorita, yo aquí estoy en el trabajo, resulta que mi compañero estaba viendo tele, entonces yo no le puedo decir que disculpe que se me Ya, haya quedado no, está prendido el bien, no hay audio. problema. Solo ojo con el Sí, micrófono para que no interrumpa la clase. sí, no Gracias hay por la problema, información, disculpe. compañero. No, no hay problema. Digo, John Salas. Presente. Gracias, John. Israel Tapia. Presente, profe. Bien, Israel, gracias. José Troncoso. José Troncoso. Y Eduardo Vargas.
Un poco. Andrade fue quien me dijo que se iba a tener que ir. Le voy a poner presente al tiro. Bien. Eduardo Vargas no estaba entonces. Bien, chiquillas, chiquillos, ¿quién quiere compartir su respuesta? Yo le dejé la respuesta, señorita. A ver, ya, las voy a leer las del chat. Muchas gracias. Escribieron ventaja fomentar el turismo, desventaja dañar el medio ambiente, bien, ventaja un mayor intercambio económico y desventaja que aumenta la desigualdad. Bien. ¿Alguien más respondió algo, chiquillos? ¿Chiquillos? En este ratito que dejamos para escribir la respuesta. ¿Alguien que quiera leerla que está usando el micrófono? Ellos, señorita. Yo no puedo responder nada, está en el personal. ¿Cómo? Yo no puedo Perdón. responder nada, que está digo, no puedo responder porque estaba saliendo el personal de la empresa. Ah, ya, ok. Escriba entonces la pregunta en su cuaderno para que la pueda responder después, ¿ya? Ok, no hay problema. ¿Alguien alcanzó a responder un poquitito más del compañero? El celular, señorita, yo encuentro que el celular igual no nos sirve para estar conectado, pero la Escucho muy desventaja- bajito, disculpe, no le alcanzo a entender. Ah, Si puede hablar un poquito más fuerte. el celular, señorita, le digo que para mí tiene una ventaja porque nos comunica con los familiares, de todo, pero tiene una desventaja que tiene una autodependencia en los niños, sobre todo, que nos daña, a la larga nos va a dañar y lo hace niños cibernéticos nada más, porque no dependen demasiado los niños del celular. Es una Perfecto, dependencia. perfecto. Entonces ahí vemos que cada cosa, ¿cierto? Tiene como su lado luminoso y su lado B, ¿cierto? Algo que nos puede ayudar mucho, como el mismo celular, ¿cierto? Para la vida, se puede transformar rápidamente también en un objeto de estrés, es algo que nos sirve para comunicarnos. Vemos que al final muchas veces nos transformamos como, estamos muy dependientes, ¿cierto?, de la tecnología. Bien, eso es una reflexión que hizo ahí la compañera sobre su vida personal, que me parece súper interesante. Otros compañeros respondieron que como los mercados más grandes se facilita el comercio internacional, y las empresas pueden producir más a menor costo. Ok, John, ¿eso para usted es una ventaja o una desventaja? Lo anotó ahí, pero no me quedó claro si era ventaja o desventaja. ¿Alguien más quiere comentar su respuesta? No, yo puedo mostrarles acá un ejemplo también. Muchas gracias, John. Acá llegó otra respuesta. Dice, no sé quién es Motorola One Fusion. No sé el nombre del compañero, la compañera. Dice, la ventaja es que los productos tecnológicos llegan a mejor precio producto de la variedad. La desventaja es que no es para todos, porque no todos tenemos los mismos medios. Bien. No se preocupe, John, que no puede hablar, no hay problema. Carlos dice que no escucha. Debe ser un problema de su internet, ¿cierto? Porque los demás me escuchan bien, ¿o no? Perfecto. Ya, entonces quizás Carlos está ahí viviendo una interferencia en su señal. Y, súper. Un ejemplo de una desventaja, ¿cierto? Porque está la parte buena de que los productos son más baratos, por ejemplo, que son más accesibles. Pero como decíamos, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Esto yo se los digo porque podrían preguntarles en la prueba quizás una desventaja y una ventaja de la globalización, o les podría salir algún texto sobre esto y ustedes tendrían que analizarlo. Entonces, quienes no respondieron la tarea, intenten hacerlo, ¿ya? Bien, ahí John dice la desventaja, por ejemplo, es la calidad de los productos que está comprometida, ¿cierto? O sea, por algo son más baratos, por algo los productos chinos son más baratos, ¿cierto? No es por milagro, sino porque por un lado a las personas a quienes
que las construyen, ¿cierto? Los trabajadores, la mano de obra se les paga muy mal, pero además los materiales con los cuales se construyen esos servicios, esos bienes, perdón, en general también no es del mejor material, ¿cierto? Entonces, viene ahí lo que dice el compañero. Un ejemplo de las desventajas, ¿cierto? O de esta parte negativa que puede tener la industria de la moda, son lo que se ha llamado los fast fashion, la ropa rápida, ¿cierto? Como tenemos esta idea de la comida rápida, también está la ropa rápida. Estas ropas que uno puede comprar baratísimo, ¿cierto? Que muchas veces la industria nacional no podría siquiera pensar en competir con esos precios, pero el problema que hemos visto se generan estos grandes vertederos, ¿cierto? De ropa de basura, porque es ropa desechable, ¿cierto? Lo mismo que pasa con la basura electrónica. Como ya no reparamos, uno se va quedando con celular, y sabemos que una pila, por ejemplo, cuánto contamina el mar. Eso es algo también que podríamos considerar entonces una desventaja. ¿Alguien más quiere compartir su... Jorge Hernández dice, la ventaja es la rapidez de las comunicaciones y la desventaja es que las empresas grandes dominan el mercado. Bien, ¿eso por qué es una desventaja? Se preguntarán ustedes, porque afecta a las economías nacionales, ¿cierto? Imagínense nomás ustedes quisieran hacer una empresa de bebidas. ¿Qué tan posible es que podamos competir con Coca-Cola? ¿Cierto? O que queramos poner un puesto de comida rápida, que aunque en el capitalismo se supone que todos tenemos la libertad de emprender y que hay libre competencia, ¿qué tan real sería que pudiésemos decir que vamos a comprar McDonald's? Que vamos a comprar Kentucky Fried Chicken. Difícil, ¿cierto? Por eso también las empresas nacionales muchas veces la ven complicada porque es muy barato, ¿cierto? La producción a veces en serie de ciertos bienes y uno no puede competir con esos precios, ¿cierto? Eso genera muchas veces que se vea comprometida la industria nacional. John escribió otra desventaja que dice que los productos se vuelven obsoletos muy rápido, perdón, porque se descontinúan. Eso está súper bien. De hecho, es el concepto llamado obsolencia programada, que las cosas están hechas para que tengan un tiempo de duración, ¿cierto? Yo puedo cuidar mucho mi celular, pero después simplemente no me va a servir tenerlo porque eh, ya no van a correr los programas, ¿cierto? O nos damos cuenta, eso uno lo escucha en las personas mayores, que antes las cosas duraban mucho más y que ahora es como todo súper desechable, porque están hechos para que cada cierto tiempo uno tenga que comprar, renovar. Eso, por supuesto, tiene consecuencias negativas a nivel medioambiental. Dudas, consultas, chiquillas, chiquillos, porque me parece que ya estamos por llegar a la hora, ¿sí? ¿Dudas sobre esta clase? No, señorita, por acá no. ¿No? ¿Alguien que quiera hacer alguna preguntita? Si no es así, dejamos hasta acá. Les agradezco el haberse conectado. Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Recuerde, por favor, ir estudiando de su manual, vayan leyendo de a poquitito y cualquier pregunta o algo que no entienda, lo anota y la próxima clase yo le explico lo que sea necesario, ¿ok? Que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes, cuídese. Igual usted, Buenas profe, que lo tardes, vaya bien. señorita. Igualmente, Chao. Igual, chao. profesor, muy bien, chaito. Tengan excelente semana, cuídense. Buen descanso. Estén muy bien, descansen. Luego, dejo de proyectar de inmediato, ya debe estar por entrar la próxima profesora o profesor. Cualquier cosa, les dicen que yo ya les pasé la lista, ¿ya? Cuídense Señorita, mucho. ¿Sí? señorita, soy yo, Eduardo Vargas, para que usted me tenga presente. Tenga presente que Yo, Eduardo Vargas, Sí,
¿Pero qué quiere, Eduardo? Disculpe que ya No, terminé la lógico, clase. lógico. Sí, pues sí, porque para que sepa que estaba presente. O sea que ya pasé la asistencia. ¿Usted dijo presente en ese momento? No, pues por eso quería saber. Pues, Señorita, yo sé Ah, que porque está se acaba grande, de conectar. pero sí, porque, Un segundito. sí, pues, por Chiquillos, eso que por le estaba favor, diciendo. silencio los dos, porque que se me hizo un eco. Le digo, no lo puedo dejar presente si se acaba de conectar y yo me estoy yendo. Queda presente para la próxima clase, pero en esta no estuvo, si acabamos de terminar. Ya, que esté muy bien, cuídese. Hasta luego.